Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo programa de Rompiendo el Mercado, ya sabéis, un podcast donde nuestro objetivo es dar a conocer de forma transparente el mundo de la inversión y esa trastienda del mercado sin sesgos, porque aquí nos gusta hablar de todo tipo de inversiones y de estrategias. Dejadme deciros una cosa, si hay algo que creo que recalco siempre, aunque a algunos no les guste, es la importancia de invertir, de no tener tu dinero parado en el banco, eso sí. Primero, aprende. Segundo, no inviertas en algo que no entiendas. Y tercero, invierte y rentabiliza tus ahorros según el riesgo que estés siempre dispuesto a asumir. Así que por eso aquí en Rompiendo el Mercado os intentamos dar muchas opciones, muchas estrategias con grandes expertos, que no es que lo diga yo, sino que vienen aquí grandes invitados que por lo menos tienen ya experiencia en esto de la inversión para que nos ayuden con esas ideas. Y tan claro como yo, habla además en sus redes el invitado que tenemos hoy, con el que vamos a hablar de cómo sacar partido en nuestras finanzas personales, pero también mucho del sector inmobiliario. ¿Es mejor comprar o alquilar una vivienda? ¿Qué escenarios se barajan ahora para este año con los precios de la vivienda? Y también con las hipotecas, porque ya sabemos que el Euribor ha cerrado este 2023 con una caída que se ha notado, o se va a notar, porque todavía no se notan las hipotecas, se va a notar, mejor dicho. No sé si será buen momento también para meterse en algo así, para endeudarse y comprar una vivienda. Pues vamos a hablar de todo esto con Adrián, que es más conocido en redes y en su canal de YouTube como Pobre Millennial. Adrián, ¿qué tal? Encantada de saludarte. Encantado, Laura. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por aceptar mi invitación y lo primero, o sea, me hace gracia, Adrián, porque leí en Twitter que te ponías como inversor por necesidad y precisamente un poco mi comentario al principio del programa de hoy era por ahí, porque me han llovido ciertas críticas por decir que quien no invierte está jodido. No hay personas que no les ha gustado que lo digan a lo mejor así de claro, pero me gustaría que tú me dijeras también, precisamente tú que dices eso, ¿no? El inversor por necesidad, ¿por qué es importante invertir? Pues mira, yo lo de inversor por necesidad es porque a mí invertir y destinar una parte de mi dinero me ayudó a salir de ese bucle que está toda mi generación y las que vienen de detrás, que es no poder comprar una casa, no poder comprarte un coche, vivir compartiendo piso. Y afortunadamente, en parte gracias a la inversión, en parte gracias al ahorro, yo en 2020 firmé las arras, pero en 2021 compré mi primera casa. Entonces, gracias a invertir y al dinero recibido de la inversión, yo pude comprarme una casa. No un piso, una casa, de hecho. Entonces, yo creo que además de para cubrir estas necesidades, yo creo que son básicas en el ser humano y sobre todo con la cultura de la propiedad que tenemos en España, yo creo que es importante que invirtamos, pues porque estamos en un mundo con mucha incertidumbre, sobre todo en España, con una demografía un poco rara y con un sistema de pensiones que parece que lo tenemos ahí pendiente de un hilo. Y yo creo que todos deberíamos invertir nuestro dinero, ya sea para objetivos grandes como comprar un inmueble o tener una vida mejor, o para tener un pequeño seguro, ¿no?, para nuestra jubilación el día de mañana. ¿Y cómo empezaste tú a invertir o por lo menos cómo empezaste a aprender a invertir, Adrián? Pues mira, yo empecé a trastear la inversión en torno a 2011 y con plataformas bastante malas, tipo Plus 500. De hecho, yo mis primeras acciones las compré en Plus 500. y poco a poco pues te vas metiendo y vas aprendiendo un poquito. A mí me gusta mucho leer, he leído muchos libros de inversión. También sigues canales de YouTube más americanos que españoles, porque hasta hace muy poco tampoco realmente no había mucha gente que hablara de inversión. Y pues con la práctica, con el prueba y error, perdiendo dinero también se aprende mucho y aprendes cosas que no tienes que hacer. Por ejemplo, yo, lo puedo decir porque ese banco ya está quebrado. Yo trabajaba en el Banco Popular, yo vi que el banco era una mierda y cuando hicieron la ampliación de capital le metí un short de narices y gané un montón de pasta cuando se fue a tomar por saco. ¿En serio? Sí, como venganza personal, porque me trataron fatal. Entonces, pues jugando a estas cosas, luego una de mis inversiones así muy chulas en 2019 fue la quiebra de Thomas Cook, que tuvo un repunte falso por la inyección que tuvo de Fosun, del fondo chino, y luego cayó, evidentemente, porque, bueno, pues haciendo estas pequeñas cosas. Pero muy chulas porque te salió bien esa jugada en Thomas Cook. Joder, me salió que te cagas.
Pero bueno, el tema es que hay muchas pérdidas también por otras. Sí, sí, sí. Aquí también lo destacamos, que no todo es, que muchas veces no, es verdad que se dice todo lo bueno, pero también hay sus pérdidas y hay un riesgo detrás muy importante. evidentemente, y hay muchas cosas que no sabes. Yo, por ejemplo, especulaba mucho con Apple cuando empezaron a salir los iPhones, que siempre se especulaba mucho con él. O sea, más que invertir, hacía trading, pero por desconocimiento puro y absoluto. Hacía swing trades para ganar un poco de pasta, porque estamos hablando que yo en esta época era estudiante y manejaba unos capitales que eran ridículos. Y ¿Con luego cuántos ya, pues, años más o menos, Adrián, para hacernos una idea? pues en Más o menos, 2011, ¿eh? en 2011 yo tenía 20, con 20, más o menos. Pero ya te digo, de cualquier manera, en plataformas malas como eran Plus 500, luego ya empiezas a comprar en los bancos y te das cuenta de que tu banco te cobra muchas comisiones a la hora de invertir. Bueno, vas aprendiendo a base de prueba y error y hoy en día tenemos plataformas maravillosas, súper fáciles, unas mejores que otras, que hacen que la inversión se haya democratizado mucho y sobre todo hay muy pocas barreras de entrada a la hora de invertir, porque puedes comprar tanto acciones individuales como que puedes comprar fondos o ETFs o incluso puedes comprar particiones de acciones, incluso en algunos brokers y tal. Y yo creo que es la mejor época para asegurar nuestro dinero o al menos ponerlo a trabajar un poquito y ir probando y empezando. Lo que eso está claro, o sea, invertir no se aprende de hoy para mañana. Tienes que leer mucho, tienes que probar mucho y tienes que perder dinero antes de ganarlo. Entonces, bueno, Eso es. yo pues ahora que va a hacer 12 o 13 años que empecé a invertir. O sea, realmente, seriamente, yo creo que empecé ya más en 2018, que fue cuando ya me empecé a meter en el entorno de los fondos de inversión, pues yo trabajaba en una SOCIMI y claro, hablas con gente de Estados Unidos y tal, y vas intercambiando opiniones y tal, y ahí ya aprendes un poco más, ¿no? Pero así de primeros pinitos, eso, unos 12 años o así. Muy jovencito. Y esas primeras inversiones, alguien que quiera empezar a invertir, ¿qué le recomendarías en general, Adrián? Bueno, lo primero es que ahorre, o sea, porque yo he sido un kamikaze siempre y he invertido cuando no tenía un duro y poniendo en riesgo igual capital que yo necesitaba, pero lo primero es ahorrar. Yo creo que el factor ahorro elimina todo ese tema psicológico que tienes de perder dinero. Cuando tú ya tienes unas finanzas estables, utilizas un dinero que no necesitas para invertir y que perderlo te jode, pero no te supone un destrozo para tus finanzas. Entonces yo creo que el primer paso es eso, entender un poco el ahorro. Y además ahora el ahorro está remunerado gracias a la subida de los tipos de interés y hay muchos bancos que están ofreciendo cuentas remuneradas, pues oye, qué mejor momento para hacerlo y empezar a trastear. Y luego ya si te quieres meter en inversión, pues ya te metes. Y a la hora de esas primeras inversiones, claro, es que mucha gente cuando hablamos, que es un poco lo que a mí me decían en su momento, cuando, bueno, se me criticó cuando dije eso, era como, no es que tú solo piensas en la bolsa, que no es el caso, porque además aquí en Rompiendo el Mercado hablamos de todo tipo de estrategias. En esos primeros pasos que se quieran dar a la hora de, bueno, ya tengo un dinero ahorrado, ya lo tengo parte metido en una cuenta corriente, por ejemplo, o en un depósito, ¿tú qué recomiendas? ¿Mejor renta variable, o sea, meterte directamente en bolsa? ¿O crees que es mejor optar por los fondos de inversión en un primer paso? ¿O no? ¿O a la vez todo? A ver, yo creo que todo el mundo tiene que hacerse un análisis antes de invertir y saber cuál es su nivel de aversión al riesgo y, sobre todo, cuánto tiempo quiere dedicarle a la inversión. Porque al final, cuando tú inviertes, tu dinero se convierte en un pequeño trabajo más. Porque invertir en acciones requiere análisis. Invertir en fondos requiere un pequeño análisis también. Fondos en ETFs también. Entonces, bueno, tienes que decidir cuánto tiempo quieres dedicarle al estudio y al trabajo de la inversión y entonces decidir. Alguien que no quiera dedicarle nada, pues oye, hay unos cuantos robo-advisors en España que dan unas rentabilidades que están la mar de bien, que meta una aportación periódica y que se olvide y que cuando tenga que hacer un gasto grande como comprar una casa o esperar a la jubilación o financiar un coche y pues lo que sea, pues ya lo retirará. Pero yo haría eso. Yo empezaría, pues eso, robo-advisors, algún fondo indexado, pero claro, depende del tiempo que le quieras dedicar.
Ujú. Bueno, pues eso es bueno saberlo también, porque es verdad que muchas veces hablamos del riesgo que quieras asumir, pero también es muy importante lo que dices, es el tiempo que también que le quieras dedicar a la hora de invertir. Tú ahora ya, Adrián, que estás metido en este mundillo, ¿dónde inviertes? ¿Dónde inviertes también en inmobiliario? Y luego quiero hablar contigo un poco de tu visión también del sector inmobiliario, pero inviertes también en fondos. ¿Dónde tienes metidos tus inversiones? A ver, yo inmobiliario, o sea, me he comprado mi casa. Es una inversión porque al final forma parte de mi patrimonio, pero no la considero un activo porque al final es una propiedad que me va a producir gasto. Yo tengo fondos, tanto de gestión activa como indexados. Tengo ETFs, sobre todo del sector salud y enfocados al tema envejecimiento. Tengo algunas acciones, tengo típicas FANG, Amazon, Google, Facebook, alguna cosa de estas. Tengo acciones growth también, que me gustan mucho para especular y hacer, pues, para jugar con eso y buscar una ganancia por encima de lo normal. ¿Qué más tengo? Tengo cuentas remuneradas, tengo fondos monetarios, evidentemente ahorros y Bitcoin y criptomonedas, que hay que diferenciar entre estas dos cosas, ¿no? Y parte de algunos depósitos los tengo en criptomonedas también, en moneda Vamos, que estable. estás Estoy en muy todo. diversificado, te iba a decir, porque Sí, tienes unas... sí, sí, es que yo no soy un talibán de ningún tipo de inversión, o sea, y al final yo tengo que jugar con el coste de oportunidad que es ser joven y que puedo asumir ciertos riesgos. Además, tengo un buen nivel de ingresos que me permite, pues, juguetear un poco con cosas con más riesgo, con cosas con menos riesgo, cosas para mi futuro, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco del sector inmobiliario. Me has dicho que te has comprado tu casa no hace mucho. Yo Ujú. oigo muchos expertos dentro del sector inmobiliario que me dicen que es mejor alquilar que comprar tu propia casa. O sea, alquilar y en vez de comprar tu propia casa, destinar ese dinero para invertir, ¿no? O sea, comprar otros inmuebles y esos inmuebles tenerlos como inversión, pues, para alquilarlos o reformarlos para venderlos. Bueno, Ujú. me imagino que tu visión no será esa cuando te has comprado tu casa, pero bueno, quiero saberlo. ¿Tú qué opinas sobre eso? A ver, también mi caso es algo extraño, porque yo hice una inversión muy buena en una época que era la segunda ola del COVID en 2020. Compré muy por debajo de mi precio de mercado una casa para reformar que todavía estoy reformando. O sea, va a hacer 3 años que estoy reformándola, pero porque voy a equity total, no voy a cash flow. Y yo compré porque comprar supone para mí que cuando viva allí, que será en el próximo año, año y medio, que es cuando tengo planteada acabar la reforma, que mi coste de vida se reduce en un 70%. Claro, para mí eso es brutal. Luego a mí eso me da una capacidad inversora y de cash flow espectacular. Y aparte yo tengo claro que quiero vivir allí. O sea, yo tengo arraigo en un sitio donde quiero vivir Ujú. y yo lo tengo muy claro. De todas maneras, esta pregunta es muy complicada. O sea, aquí hay dos visiones. La Ujú. primera, oye, si tú tienes claro que vas a vivir toda tu vida en un sitio porque quieres llevar a tus hijos a ese colegio, porque quieres vivir cerca de tus padres, por X razones que sean, pero que sabes que vas a estar estable en un sitio, pues si tienes la capacidad, compra. Porque al final, oye, es un patrimonio, ¿no? Ujú. Pero en cambio, si tú no tienes claro que quieres moverte, quedarte en un sitio, que quieres moverte por diferentes países, que quieres ser un nómada o que quieres escapar de este país, porque hay mucha gente que quiere Sí. escapar, alquila y ya en otro momento podrás comprar. De todas maneras, también te digo, yo pienso que ahora no es un gran momento para comprar, no solo por los tipos de interés, que en 2024 van a bajar, pero van a bajar Ujú. abruptamente, en mi opinión, no hasta cero, como habíamos tenido, pero yo creo que un 2 o así sí que lo vamos a ver. Eh, pero el problema es que ahora hay muy poca vivienda en stock, o sea, en oferta, y somos mucha gente. Por lo tanto, el precio es muy difícil que baje, ¿no? Ahora mismo, a menos que tengamos un incremento de paro descomunal, yo no creo que la vivienda baje. Y entonces, por demografía, y el otro día esto lo hablaba con Twitter con otro compañero, Ujú. en 10-15 años los precios de la vivienda probablemente tiendan a bajar por toda por todos esos fallecimientos de abuelos, padres de los millennials, ¿no? De los boomers y la generación encima de los boomers, que toda esa gente ya tenía cultura de vivienda, compraron viviendas y tal, y todo eso entrará en el mercado vía herencias y todo el mundo se las quitará de encima, ¿no? O no, o vivirán en ellas, pero bueno, será inevitable que muchas de esas viviendas entren en el mercado.
Entonces, Pero quizá... a 10, 15 años, Adrián, estamos hablando... O sea, ¿piensas Bueno, que se van a mantener esos precios, o sea, los precios actuales de la vivienda así durante tanto tiempo? hombre, es que somos muchos con necesidad de vivienda que han confluido en la misma situación, en el mismo espacio-tiempo. Tenemos presión migratoria, porque ahora, han entrado, creo que eran casi 600.000 inmigrantes este año. Eh, no, los visados de vivienda, de obra nueva, son, o sea, si ves la gráfica que tiene publicada por ahí Idealista, o sea, da miedo, porque en el boom, o sea, para que te hagas una idea, en el boom estábamos aquí y después del boom hemos estado aquí abajo todo el tiempo y no se ha producido vivienda. Que mucha gente comparaba la situación con el boom, ¿no? Lo de las subidas de los precios, pero es que en el boom se construyó mucha vivienda cuando no había demanda y en zonas que no necesitaban absorber. Y ahora es todo lo contrario, ahora no hay oferta. Entonces yo creo que los precios se van a seguir manteniendo. No creo que crezcan tan abruptamente como ha pasado en 2021 y 2022 y de hecho yo creo que el mercado se va a ralentizar, pero no bajar. O sea, yo creo que se va a ir moderando la subida, salvo en alguna ciudad que por problemas políticos sí que está bajando de precio, porque al final asustas al inversor, que es Barcelona, que Barcelona lleva un par de meses reduciendo su precio por euro metro cuadrado. Pero en las grandes ciudades yo lo dudo mucho. Pues se presenta nunca mejor dicho, un presente muy complicado para los jóvenes, porque es que estamos hablando de la compra, pero es que el alquiler, ahora mismo no sé hasta qué punto, claro, me imagino que si ahora como estamos hablando, que aquí hemos dicho mucho también, ese posible descenso de los tipos de interés, de hecho los bancos centrales ya lo están diciendo, con eso bajará el Euribor, que ya se ha notado en este final de 2023, aunque las hipotecas hasta dentro de un año no lo empiecen a notar. También los jóvenes me imagino que tendrán más posibilidades de pedir esa hipoteca, que a lo mejor, a pesar de los precios actuales de la vivienda, no sé si sale mejor comprar que alquilar. Yo creo que sale por un estilo ahora mismo, ¿eh? Porque por el precio de la vivienda, yo creo que, a ver, mira, yo compré por 180 y pago 327 a 25 años, fija, al 1,6, Jolín. pues... Esto sí, yo fue la leche. Eso O te sea, iba a decir, la hipoteca que pillaste, pero ¿cómo pillaste esa hipoteca, Adrián? pues porque había tipos en 0,89 y yo tenía muy claro, es que lo tenía clarísimo que los tipos tenían que subir en algún momento. Entonces, bueno, pues Sí, cogí una sí, hipoteca fija, que el del banco me decía, estás loco, vas a pagar el sí. doble. Yo, no te preocupes, que 300 euros para mí lo pago con el peor de los subsidios. No pasa nada. Es verdad, por eso lo hice así. Y yo creo que las hipotecas, mira, el piso medio se está vendiendo, en el último informe que he visto, a 241.000 euros. Entonces, pongamos que son hipotecas de entre 700 y 800 euros más o menos. Tal y como están los alquileres, Sí. tampoco no lo veo muy descabellado. Ahora, en grandes ciudades la cosa cambia, porque el metro cuadrado es mucho más caro. O sea que igual nos ponemos en hipotecas de 350, ¿no? Pues ahí ya nos vamos a 900.000 euros de hipoteca. Eso es una hipoteca bastante alta. Pero bueno, los alquileres están igual. Yo en el piso que estoy viviendo en Barcelona pago 1.100 euros. Sí, O sea no, que... claro. Sí, sale mucho más caro. O sea, sale más o menos, quiero decir, no es que salga mucho más caro. Si es verdad que ahora con ese descenso del Euribor, por eso decía yo no sé si hasta qué punto, muchas veces es verdad que también aquí en España, Adrián, se piensa cuando se va a comprar una casa o cuando te vas a independizar, es como el alquiler es tirar el dinero. Por eso a mí me chocaba mucho cuando he invitado a algún experto inmobiliario o he escuchado a muchas personas del sector inmobiliario decir eso, o sea, no te compres tu casa, sino mejor alquila y destina ese dinero para invertir en inmobiliario, me refiero, o sea, comprar diferentes casas. Ya, pero es que ahora la inversión en inmobiliario, ¿qué rentabilidad te está dando? Es que sacas mucho más rentabilidad en un fondo monetario hoy que comprando inmobiliario, por no hablar de toda la inseguridad jurídica que tienes como propietario y la nula protección. Y esto hablo con conocimiento de causa. Yo era director de una SOCIMI del área de Asset Management y me comí el COVID. Y te estoy hablando de una facturación de más de 300.000 euros, 500 pisos alquilados, que cuando llegó el COVID había una morosidad que daba miedo. Y literalmente tenías que pagar a los inquiocupas, ¿no? Para que se fueran y poder alquilar otra vez el piso, porque tú tienes nula protección. Entonces,
sea, yo creo que se ha romantizado mucho el tema de la inversión inmobiliaria porque hay mucha gente que habla de ello y se venden muchos cursos sobre ello. Sí, sí. Pero realmente para una persona normal, con un sueldo, sea funcionario o sea trabajador del sector privado, te puede meter en un embrollo bastante gordo. Porque si además de tu casa tienes que pagar el piso y tienes la mala suerte de que alguien te deja de pagar y además te deja de pagar durante muchos meses, claro, entre abogados, costas de juicio, los meses que no te pagan, normalmente los que no te pagan te destrozan el piso, la reforma que tendrás que hacer después, es que te puedes joder la vida, literalmente. O sea, yo la inversión inmobiliaria me gusta porque aparte es a lo que me dedico, ¿no? Sí. Pero yo no la veo algo. Yo, de hecho, publiqué un tuit hace mucho, lo volveré a publicar porque todo el mundo romantiza mucho esto y para mí es muy peligroso porque son pelotas de deuda grandes que te pueden condicionar el resto de tu vida. Sí, de hecho, ahora que hablabas de los cambios de los ocupas, ¿no? Yo creo que esa inseguridad que ahora con la nueva ley de vivienda, precisamente, que los desahucios se van a retrasar hasta 2025, creo que era, va a provocar que también menos personas quieran alquilar, me imagino, sus pisos de esa inseguridad, porque es verdad que el problema, hay mucha gente que cuando hablamos de los ocupas dice, bueno, pues contrato un seguro, ¿no? Seguro para que no pase eso, para que te paguen si pasa algo así. Pero claro, ese seguro cubre hasta cierta parte y cubre un año, creo que es, en general, vamos, no me los he mirado todos, pero en general suele cubrir solo un año y luego lo que dices tú, son los destrozos que te suelen hacer, el vandalismo que suele pasar ahí. O sea, invertir en inmobiliario no es tan fácil como parece. No. Mira, el CAPEX medio que yo tenía en el fondo cuando sacaba un Ocupa, un Inque Ocupa, iba entre 5 a 15.000 euros, para que te hagas una idea. Claro, a un fondo esto le da igual, tiene el músculo financiero, sí. Estamos hablando que manejábamos 70 millones, esto da igual. Pero para Pepe, que tiene un trabajo de oficina, que gana 2.000 euros al mes y que le venga un agujero así, aparte de todas las deudas, el abogado que mínimo te va a cobrar 3.000 euros ya de provisión de fondos de entrada, esto es un desastre para cualquiera. Yo creo que para invertir en inmobiliario, aparte de tener un fondo de contingencia para esa inversión, o sea, ya no para ti, para la inversión, yo creo que tienes que tener ya cierto capital que te respalde para, en caso de que te vaya mal, pues, oye, poder jugar. Y no nos olvidemos que hay mucha gente que se ha pillado los dedos con inversiones inmobiliarias con tipos variables que ahora no cubren los alquileres. Esto también, que todo el mundo habla en internet, no, la hipoteca tipo variable y a cuantos más años mejor. Y dices, ya, pero no veas los intereses que estás pagando, chato. O sea, Claro, no. Hay demasiado Sí. gurú hablando de esto y luego dices, sí, con matices. Claro, no. Ahora que me decías eso, también tú decías hace poco en Twitter, también te leía diciendo como eso de endeudarse para meterte en una inversión inmobiliaria, porque es mucha gente lo que recomienda, ¿no? O sea, coger un crédito, una hipoteca, que no sé tampoco hasta qué punto cuántas hipotecas se pueden coger, pero bueno, al coger una hipoteca, ahora todo el mundo, o sea, ahora que parece, ¿no? Que se está viendo en todos los medios, el Euribor va a bajar, no sé qué, muchas personas o gente estará frotando las manos. Hablo de inversión, no como primera vivienda, o sea, hablo de inversión inmobiliario, que es diferente. Estará frotando las manos en el sentido, bueno, pues mira, pero claro, es lo que dices tú, o sea, sí, los precios se van más o menos a mantener, no esperamos un descenso desorbitado de las viviendas como vivimos en 2008, aunque venga una crisis, todo se verá, porque nadie tenemos aquí una bola de cristal. Pero al final, si tú te endeudas para poder invertir en una vivienda y luego tienes estos problemas de inseguridad jurídica, que al final es lo que estamos viviendo, nadie te garantiza, porque tú al final tu deuda la vas a tener que seguir pagando mes a mes, ¿no? Claro. O sea, no es bueno, me imagino que tu visión, ¿cuál es a la hora de eso, de endeudarse para invertir en una vivienda? A ver, es que aquí esto da para mucho. O sea, por ejemplo, el tipo de inversión inmobiliaria que más se vende por los charlatanes del sector inmobiliario es que compres lo que yo le llamo el guarripiso, ¿no? El piso de 50, 60.000 euros en una ciudad pequeñita, que te paguen 400 o 500 pavos de alquiler y que la hipoteca te cuesta 100 o 200. Esto, si tú tienes un trabajo estable y tienes unos ingresos, 100 o 200 euros tampoco te va a suponer un desastre. Pero si ya te metes en algo ya a partir de 100.000,
aquí es donde puedes tener más riesgo. Y aparte, normalmente los pisos de 50.000 a 150.000 euros, lo más probable es que estén en barrios medios bajos, que tu perfil de inquilino sea un perfil flojito y que tienes muchas posibilidades de que te impaguen. O sea, yo ahora mismo si me dijeras, si quisieras invertir en inmobiliario, ¿en qué invertirías? Pues yo invertiría en plazas de parking, porque una plaza de parking le pones un cepo y se acabó, y invertiría en inmobiliario de lujo. Pistas de esquí, casas vacacionales en destinos top, que la barrera de entrada es mucho más alta, evidentemente. Eso te iba a decir, ese tipo de inversión no lo puede hacer cualquiera. No, pero un tío que está dispuesto a pagar, o sea, si tú pones esas propiedades de lujo en Airbnb, o sea, porque ya no estamos especulando con pisitos, estamos especulando con villas, casas de montaña, etcétera, sitios donde no hay gentrificación y hay vivienda de sobra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, comprar una casa, yo qué sé, en Pas de la Casa en Andorra o en la Cerdaña de Catalana, son casas que te cuestan 400 o 500.000 euros y que tú tienes un ticket medio de un 80% de ocupación de 300 euros la noche en Airbnb. Eso te produce en torno a 70.000, 80.000 euros al año, ¿no? Para mí eso es una inversión fantástica. Ahora, la barrera de entrada es mucho más alta. Y lo bueno es que ese tipo de propiedades, como no son más bien escasas, ¿no? Te las puedes quitar de en medio relativamente rápido, porque no olvidemos que el inmobiliario es ilíquido, ¿no? Y luego, además, este tipo de inversiones, lo bueno que tiene es eso, que tienes mucha más seguridad por el tipo de cliente, porque no olvidemos que al final un inquilino es un cliente, que vas a tener. Yo, si tuviera que invertir en inmobiliario hoy, invertiría en eso. Bueno, de hecho, yo tengo planes de invertir en alguna casa de sector más lujo cuando acabe la reforma de mi casa. Pero por esta misma razón, porque en España la inseguridad jurídica que hay es tremenda y yo no tengo tanto músculo financiero como para asumir que un tío no me pague después de haber invertido en un inmueble, ¿no? Sí, no, de hecho, lo que te iba a preguntar, tú te planteas, porque me has dicho todas las inversiones que tienes fuera del sector inmobiliario, te planteas, teniendo tanto conocimiento del sector inmobiliario, me choca que todavía a lo mejor no hayas dado, bueno, a lo mejor estás con la reforma de tu casa, como has dicho, pero me choca, claro, que no te hayas planteado todavía eso. Pero bueno, sí, me estás comentando, ¿no? Que por lo menos en la cabeza lo tienes, pero claro, es que ese tipo de inversión que ya te planteas, estamos hablando económicamente de otro nivel. Sí, pero también no te olvides, yo tengo 32 años. Yo hasta hace 5 financieramente estaba destrozado por préstamos de estudios, etcétera, y suficientemente bien me ha ido comprando una vivienda y teniendo un patrimonio invertido. Ya le gustaría más de uno, Adrián. Claro, es muy pronto para mí todavía. O sea, ya el conocimiento está, los primeros pasos están dados, mi seguro que mi vivienda prácticamente está ahí. Tengo una hipoteca muy pequeña, además. O sea que No, con el porcentaje. tengo mucho margen. Entonces, ya vendrá. Pero hoy en día, inversión inmobiliaria tradicional a mí no me gusta. Uh-huh. Y estabas hablando antes, por terminar un poco con esto del sector inmobiliario. Para ti, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo piensas, ya que estás metido en el sector inmobiliario? También hay muchas voces sobre ello. Y me gustaría saber tu opinión sobre qué piensas a la hora de cómo se podrían bajar, que es muy polémico, cómo se podrían bajar los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Aquí hay mucha gente que dice, pues, bueno, pues eso, con más ayuda por parte de los gobiernos, otros pues poniendo tope también a esos precios, por ejemplo, del alquiler, con vivienda social. Tú que estás metido en este mundo del sector inmobiliario, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que se podrían, bueno, pues bajar esos precios actuales de la vivienda, que es verdad que hoy en día pues, son inasumibles para mucha gente, para muchos jóvenes? No, a ver, yo tengo 2 soluciones que a veces las he comentado, ¿no? Una de ellas, que es sencilla, porque se explica rápido, es facilitar la reconversión de locales a vivienda, ¿no? No todos los locales, evidentemente, porque no puedes eliminar el tejido comercial de las ciudades, pero sí que es verdad que hay muchos barrios donde hay locales cerrados a punta pala, que nunca va a haber actividad comercial ahí porque son barrios secundarios o de protección oficial, que ahí esos locales te pueden reconvertir a vivienda y ahí ya estás
poniendo más oferta, ¿no?, en el mercado. De todas maneras, esto es una solución, esto es el chocolate del loro, ¿no? Esto es muy pequeño. Yo creo que la solución pasa, al menos en España, que es el mercado que yo conozco, Sí. porque los estados, que son el estado que es el mayor tenedor de suelo que hay, se ponga a currar. Y esto no es tan difícil. O sea, ya se ha hecho antes. Había una figura en la RAU del 97, creo que es, en Valencia, que era el agente urbanizador, ¿no? El agente urbanizador es una figura que existe y para que lo entienda todo el mundo, el agente urbanizador es una entidad que coge los terrenos y los prepara para que sean suelo edificable, ¿no? Que pones las calles, las alcantarillas, las instalaciones eléctricas, etcétera, ¿no? Tú preparas los solares para hacer las parcelas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es una figura que se utilizaba más en el entorno privado, pero también en el entorno público. Dices, vale, pues si el Estado, que eres el mayor tenedor de suelo, que tienes 1,000,000 y pico de hectáreas, ¿no? O 1.700 hectáreas, no me acuerdo, el otro día vi el dato y ahora se me ha olvidado. Bueno, es igual. Coge, licita la urbanización del suelo. Una vez tienes licitada la urbanización del suelo, licita la edificación. Y esto puede hacerse de una manera muy barata, porque normalmente el agente urbanizador cobra en beneficio industrial, ¿no? Pero dices, vale, pues no, le vamos a pagar en parcelas, le pagamos en especie. Entonces, tú al agente urbanizador le licitas la urbanización de los terrenos, le pagas en parcela y luego haces otra licitación para que se construya. Y también puedes pagar en parcela. Entonces, al Estado no le cuesta un duro porque lo paga todo en especie, fomentas construcción privada y fomentas construcción pública licitada desde el Estado. Es que la fórmula no es tan difícil. Lo único que sí, que esto está limitado a empresas muy grandes que tengan músculo financiero para poder cobrar en especie y no en beneficio industrial, ¿no? Pero yo creo que es una opción perfectamente viable. Lo que pasa es que urbanismo siempre ha sido el área corrupta de la política, tanto a nivel local como a nivel comunidades autónomas, y yo creo que hay que establecer unos controles muy exquisitos para que nadie meta la mano. Pero posible es, y tampoco va a suponer un desembolso a nivel impuestos muy grande. Coge suelo que sea dotacional público y utilízalo para construir vivienda en zonas tensionadas y en zonas donde haya una falta de oferta muy grande, en las afueras de Madrid, en las afueras de Barcelona. Ahora, por ejemplo, aquí en Barcelona, en Viladecans, se están construyendo, no sé si eran 15.000 viviendas y se va a aumentar la población en casi 50.000 personas. Que poder se puede, pero hay que ponerle ganas, ¿no? Y luego también, bueno, tenemos los temas cambios climáticos, ecologistas, etcétera, pues oye, son muchos factores que confluyen que molestan, ¿no?, entre ellos y que no hacen que avancemos en este tipo de cosas, pero es perfectamente viable. Yo creo que tanto esto que explicaba del agente urbanizador, ¿no?, que pues inventémonos el agente edificador, ¿no?, el agente urbanizador y el agente edificador, y hagamos también lo de los locales. Yo creo que ahí podemos poner más stock en el mercado, aumentar la oferta y que los precios al menos se moderen y se reduzcan un poco, porque cuanto más inmuebles tengas en el mercado, los precios se van a reducir porque hay mucha más competencia. Pero no interesa, ¿no? Parece ¿Y por como qué que crees los que no? estados... Claro, y por eso te iba a decir, ¿por qué crees que no interesa? Si hay tantas opciones, porque al final hay muchas opciones para ello, al final muchas veces lo que parece que se hace es poner límite, ¿no?, a esos tenedores de inmuebles privados, cuando hay otras opciones como la que nos estás comentando tú. ¿Por qué crees que no se hace? ¿Por qué la vivienda siempre queda, entre comillas, ¿no?, como en un segundo plano para el gobierno que esté, me da igual un color u otro, Bueno, me refiero, o sea... primero, porque los políticos son políticos, no son técnicos. Ese es el mayor problema que tenemos en la política española, que tenemos gente que se ha dedicado a chupar sobres toda su vida y que no se han dedicado a trabajar en la empresa privada. Cualquiera en la empresa privada sabe, o al menos en la empresa privada inmobiliaria, sabe cómo se soluciona este problema. Pero ellos no, ellos van con su populismo y con ganar votos, porque al final, oye, no nos olvidemos, los políticos van allí a calentar la silla, ¿no? Y cuanto más calentita esté la silla, más dinero me llevaré durante más tiempo, y ya está. Este es el juego de la política, Se ¿no? puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? No, es que es así. O sea, los estados son ineficientes porque tenemos políticos inútiles. O sea, es que esto es así. Sí, yo pienso que
tendríamos que tener una tecnocracia, ¿no? Que al menos para ser político o para ser un ministro tendrías que ser un tío que haya tenido un currículum académico, no solo académico, sino de experiencia en el mundo privado, para que tú puedas ofrecer soluciones que tú has vivido a una gran empresa que es el Estado, porque al final no nos olvidemos, el Estado es una gran entidad de la que dependen muchas personas, en la que trabajan muchas personas y con un presupuesto millonario. Pues, oye, dejémonos de poner ineptos, ¿no? Y pongamos gente que valga, ¿no? Tecnócratas, que le llaman, ¿no? Pero bueno, yo creo que es por esto, porque no le interesa a nadie, porque no le interesa a nadie, porque van a eso, a calentar, ya está. Y al final el Congreso, desde que se televisa, es el Sálvame. Es que es así. Me ha hecho mucha gracia lo de Sálvame del Congreso, porque en parte tienes toda la razón. Lo único que, fíjate, yo creo que en Sálvame había más gente, había más gente de la que hay en el Congreso, por desgracia. O sea, de la que van, no de los que trabajan, sino de los que van directamente. Ya, sí, pero es que es así. O sea, es que ves a los diputados que aplauden como focas cada vez que habla el líder de uno o de otro. Y yo estoy hablando de los dos bandos, porque inútiles hay en los dos lados. Pero es bastante ridículo, ¿no? Que se van dando estopa y ahora cojo un mamporrero y yo pongo otro. Es ridículo, ¿no? Pero bueno, es igual. Bueno, a ver si escuchan y por lo menos, mira, pues ya que no hay grandes expertos, ¿no? Pues que te escuchen por lo menos y es una opción que hay que barajar y a tener en cuenta, Adrián. Pero que no me escuchen a mí, porque al final yo soy un mierdecilla dentro de un sector enorme. O sea, hay gente buenísima en el sector que están hablando muy fuerte todos los días, gente que son CEOs y directivos de empresas inmobiliarias grandes que no les están haciendo caso. No les están haciendo caso y tendrían que escucharlos un poco más. Sí, eso sí es verdad. Yo me decías al principio, bueno, hace un rato lo decías, dices, es que hace 5 años estabas en la mierda. Totalmente. Económicamente. Pero totalmente, no te puedes hacer una idea. O sea, yo tenía unas deudas de 16.000 euros y ganaba 2.000 al mes. O sea, para que tengas una idea. Esta era la película. ¿Y cómo lo hiciste? Porque habrá mucha gente que se pueda encontrar en esa situación. O sea, la pelota de deuda. Sí. Muy sencillo. Un préstamo para estudiar un máster de 6.000 euros. Coges una tarjeta de crédito y vives por encima de tus posibilidades. Te compras una nevera a plazos. Otro préstamo para el segundo máster que hice. Que bueno, esto es una inversión realmente. Sí. Pero te metes en la pelota de sí, deuda. Pero es un gasto, es una inversión, pero que lo tienes que pagar y no tienes un beneficio. Efectivamente. Y luego una precariedad laboral, los primeros años de trabajo terrible, de sueldos de 1.000 euros, que no llegas a nada y vas tirando de tarjeta, o pides un microcrédito que antes estaba muy de moda y tal. Y bueno, malas decisiones financieras por aguantar. Y al final te das cuenta que, coño, te entra la nómina y que casi no puedes ni pagar el alquiler, ¿sabes? O que no te puedes comprar ni un calzoncillo, ¿no? Entonces, bueno, cuando te ves en esta situación, pues tienes dos opciones. O te hundes o buscas maneras de salir. Y yo lo que hice fue buscar maneras de salir. Y por suerte, pues mira, gracias a todo esto que hay por aquí detrás, que hay mucho conocimiento sobre el tema y sobre seguir gente que habla del tema y cómo salir de las deudas y cómo enfrentarte a un préstamo y amortizarlo antes. Bueno, un poco sobre todo lo que yo hablo, ¿no? En el día a día, en Twitter, pues sales y mejoras tu posición financiera. Y evidentemente yo también he tenido suerte. O sea, yo pasé de tener trabajos de 1.000 euros a trabajar en una Socimi, escalar, ganar bastante más dinero, invertir y justo pillarme. Yo siempre lo he dicho, a mí me pilló GameStop, la famosa acción meme, pero me pilló de puta casualidad metido dentro con las acciones compradas a 7. Claro, yo compré GameStop en agosto, septiembre del 2020, pensando en el ciclo de las consolas, que iba a triplicar, que era lo que había hecho las consolas, o sea, esta tienda de videojuegos con todos los ciclos de consolas de PlayStation 3 y PlayStation 4. Y dije, bueno, pues oye, yo voy a invertí 1.000 euros y se fue a 500 la acción. No vendí a 500, pero vendí en 300 y pico. Ahí pegué un pelotazo de narices y luego encima me pilló el segundo pelotazo cripto a los 3 meses después y ya, bueno, ya la vida cambió, ¿no? Pero bueno, de todas maneras yo ya tenía trabajos bien remunerados, por encima de la media actual del sueldo medio español y
pues yo ya empezaba a vivir más o menos bien, pero ya estaba reduciendo deudas, ¿no? Y claro, cuando ya pegué los pelotazos, dices, bueno, pues mi cartera de inversión ahora es mucho más fuerte, me compré una casa, no me volví loco, ¿eh? No me compré un coche, ni un Rolex, ni estas historias. ¿Te compraste un Ferrari? No, tampoco me daba, para un Ferrari. No, bueno, es una forma de hablar, ya sabes por dónde voy. No, pero no lo derroché, ¿no? Fui inteligente. Compré una casa, quité todas las deudas, que en aquel momento me quedaban creo que unos 7.000 o 8.000 euros, y recoloqué el dinero en inversiones más seguras y en ahorros y tal, y fui metiendo equity a la casa para reformarla. Y ya está, así salí, esa es mi historia. Pero bueno, ya había invertido antes, o sea, está lo que hablábamos, había estado haciendo mis pinitos, había hecho alguna operación buena. En indexados no, empecé a invertir hace relativamente poco, hace 2 o 3 años, porque tampoco había cultura de esto en España, ¿no? O sea, No. yo me acuerdo, yo empecé a invertir en indexados a través de CFDs de ETFs en eToro, porque la única cultura que había de inversión en index funds era americana, y tú cuando buscabas información en inglés te salía el BOO, el BTI, te salían los ETFs americanos, y que en España, por culpa de esta política UCITS, que es una mierda, no podemos invertir en esos ETFs que son de mejor calidad que los UCITS que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo empecé así, con CFDs de TEF, jugueteando, invirtiendo un poquito, al final ya te los acabas quitando, te pasas a fotos en los bancos, etcétera, bueno, y así hice. Y yo creo que, bueno, que contar las cosas sobre la educación financiera y sobre las cosas banales, que es pedir un préstamo, un alquiler, una tarjeta de crédito, buenos hábitos financieros, o cómo escapar de malos hábitos financieros desde la perspectiva de una persona que ha salido de eso y ahora está en una posición mucho más cómoda, pues yo creo que puede ayudar mucho a la gente, ¿no? Y por eso hago lo que hago. Evidentemente es un negocio, gano dinero con ello, pero yo creo que es una manera de aportar y enseñar lo que yo he vivido y cómo me desenvuelvo, y yo creo que es muy importante ahora en las generaciones jóvenes que nos estamos enfrentando pues a un mundo pues muy incierto, muy precario y muy difícil al final, pues que la gente al menos tenga opciones, o sea, porque al final los que invertimos no invertimos para ser ricos, o sí, pero invertimos para tener opciones, ¿no? Me quiero comprar una casa, pues oye, igual invirtiendo unos cuantos años en fondos y rotando fondos y tal, pues puedes conseguir no solo el ahorro, sino el capital necesario para comprarte tu casa, ¿no? O un padre de familia que no tiene muchos recursos, invirtiendo un poquito para sus hijos, como hacen los americanos, durante 18 años que tenga el crío, pues igual le puede pagar la universidad, ¿no? El día de mañana. Son muchas cosas que yo creo que podemos hacer hoy, desde hoy, y cualquiera, y con lo que hablábamos antes, con lo democratizada que está la inversión hoy y con las pocas barreras de entradas que hay. Joder, yo creo que es algo bueno y que todo el mundo debería invertir, porque el mundo es muy incierto. Sí, no, y además es que eso se debería enseñar, yo siempre lo digo, en la escuela, en el colegio y en el instituto. O sea, las tarjetas de crédito, como un préstamo, incluso una nómina. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera descifrar su nómina. Sí. O sea, falta muchísima educación financiera, de inversión y de finanzas personales en particular, que ya no hablamos de inversión, como dices tú, no es cuestión de hacerse rico, es que el dinero directamente parado en el banco debajo de la almohada lo único que está haciendo es perder poder adquisitivo. Así que con discursos como el tuyo, Adrián, y con experiencias como la que tú nos acabas de contar, yo creo que ayuda también a mucha gente que quiera dar esos primeros pasos o que se encuentre en esa situación complicada ahora mismo y que, oye, que también sepa que no es fácil, porque no es fácil salir de un endeudamiento tan grande, pero que sí se puede. Lo único que hay es que querer y intentarlo. Sí, no, y aparte, yo no recomiendo a la gente que se endeude y que se arruine, ¿no? Pero estar jodido económicamente te enseña a que puedes vivir muy dignamente con poco dinero, ¿no? Y luego, cuando estás en una mejor posición financiera, pues vives más frugal, ¿no? Yo esto siempre lo explico, o sea, yo tengo la capacidad financiera de comprarme pues un Mercedes, un BMW, un coche de gama media alta, ¿no? Pero no lo hago primero porque muevo el coche 2 veces al mes, como mucho, y segundo porque me parece una tontería, ¿no? Por ir de punto A al punto B, ¿no? Y hay gente que me dice, si ganas tanta pasta, ¿por qué no conduces un coche bueno? Y digo, porque no lo necesito. Yo prefiero, no sé, salir a cenar o divertirme con mi pareja, o viajar, o tener dinero para poder ir a ver a mis padres que viven en otra ciudad, etcétera. O sea,
¿qué hago con un coche? ¿Le enseño a la gente que tengo dinero? A mí me importa una mierda lo que piensa la gente de mí. O sea, yo prefiero tener una buena vida que la gente se piense que yo tengo una buena vida, ¿no? Sinceramente, yo creo que esta es una actitud que estar jodido me ha enseñado a vivir así y que, joder, vivir mucho mejor y vivir mucho más tranquilo y no tienes tantas necesidades de satisfacer a tu ego, ¿no? Y de satisfacer a una sociedad que cuando luego se apagan las luces, pues les importas una mierda, porque nadie piensa en ti cuando está en su casa, ¿no? Y esto yo creo que las redes sociales han hecho que la gente pues quieran vivir una vida que realmente no se pueden permitir, quieren imitar a los famosos, los influencers, o el vecino que le va mejor, que su padre tiene pasta, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y realmente así nunca eres feliz, ¿no? Hay una frase que no me acuerdo de dónde la saqué, creo que la saqué de un libro de Mark Manson, que es desear una experiencia positiva, al final acaba siendo una experiencia negativa, ¿no? Porque te frustras, porque no llegas a ese deseo y acabas muy frustrado porque tú no puedes llegar, ¿no? Y al final, sí. Exacto, y al final, pues mira, somos la sociedad, coño, en Navidad se acabó el Lexatin en las farmacias, que deprimidos, un montón de suicidios, pues por todo esto, porque la gente quiere contentar a una sociedad que al final le das igual, ¿no? Y no todo es dinero, al final. Al final la vida es mucho más que dinero, pero necesitas dinero para comprar las cosas, sí, para vivir y comprar las cosas que te pueden hacer feliz, ¿no? Pues creo que empezaba diciendo en este podcast al principio del programa, creo que son las personas que habrá más claro, creo que los que nos estéis escuchando, nos escuchéis, ha quedado bastante claro. Adrián, pobre millennial, yo de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas contado tu historia, aparte de hablar de inversión, que siempre hablamos aquí, es muy importante también transmitir, oye, yo he estado en la mierda, he salido, cómo lo he hecho, la importancia de ciertas cosas, y me ha gustado mucho eso del romanticismo que hay del sector inmobiliario, porque es verdad que yo aquí he invitado a algunos expertos en inmobiliario, escucho mucho, yo soy como tú, me gusta mucho leer y aprender de todo tipo de inversión, y es verdad que el sector inmobiliario, y aquí en España en particular, se le tiene como muy idealizado. O sea, tú hablas de, voy a comprar un piso entre compañeros, ¿no? Estás con amigos y dices, me voy a comprar un piso para invertir, ¿eh? Ya no hablo como primera vivienda, reitero, para invertir, y es como todo el mundo, la tal. Sin embargo, si inviertes en bolsa ya te empiezan a mirar un poco raro, ya es como, ¿sabes? Te miran diferente, así que es importante también no tener tan idealizado este tipo de inversión. Así que nada, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Te esperaré pues dentro de unos meses y así nos cuentas también tu evolución, y seguirle todos en sus redes, en YouTube, en Twitter. Tienes también newsletter que sacas todos los domingos, así que sí, os invito a todos a que le sigáis, pobre millennial. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer estar contigo. Nada, gracias a ti, Adrián. Hasta pronto. Producido por tupodcast.es.